Señores estudiantes, muy buenas noches. Por fallas técnicas vamos a salir un poquito después de la hora. Vamos a comenzar con el tema de anatomía del corazón, primera parte. Son dos o tres partes. Bien. El corazón es un órgano muscular hueco que tiene una función de contracción, es aspirante e impelente, es como una bomba. Lanza, ¿no? Aspirante que lanza entonces y que después lo recoge, aspirante e impelente. La proyección del corazón en el peto externo-costal, como está aquí en esta imagen, hace la referencia del corazón sobre la superficie anterior del tórax y a eso se denomina área cardíaca. Los límites del área cardíaca son un límite superior que corresponde al segundo espacio intercostal derecho, luego al segundo espacio intercostal izquierdo sobre la línea esternal. Esa es la línea esternal. Luego tenemos otro del segundo espacio intercostal derecho al cuarto espacio intercostal derecho sobre la línea esternal. El izquierdo desde el segundo espacio intercostal izquierdo, línea esternal, hasta el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, desde aquí, así. Y el inferior del cuarto espacio intercostal derecho, línea esternal, al quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Todos esos puntos se reúnen, entonces se forma la silueta del corazón. Entonces, si nosotros unimos esto con líneas convexas, entonces tendríamos exactamente la forma que le da al corazón. La proyección del ápex o punta del corazón está en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular izquierda. Esta es la línea medio clavicular izquierda y esta pasa entonces por el quinto espacio intercostal. Y ahí está el foco mitral, es el punto ápex, es donde más se siente el corazón, la punta del corazón. Las partes del corazón. El corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas superiores, 2 aurículas ventriculares. Y además tiene los grandes vasos y una membrana que lo protege, que es el pericardio. Y los grandes vasos, ¿no? En este caso son la vena cava superior, la vena cava inferior, la arteria pulmonar o aórtica y la arteria pulmonar, que se divide en dos, en pulmonar derecha y pulmonar izquierda, para los pulmones correspondientes, que están llevando además sangre no oxigenada. Las generalidades del corazón. En primer lugar, hemos dicho que es el órgano principal del aparato circulatorio. Está constituido por un músculo estriado y es hueco, y que es una bomba aspirante e impelente. Eso es el corazón como una generalidad. Otras generalidades. Las dimensiones del corazón en un adulto promedio son de 12 centímetros desde la base hacia la punta del corazón. En su diámetro transverso mayor corresponde a 8 a 9 centímetros y el diámetro anteroposterior es de 6 centímetros. El peso varía de 280 a 320 gramos, término medio 300 gramos en los varones, y de 230 a 280 gramos, término medio 250 en las mujeres. Como verán, el corazón del hombre es más grande, ¿no? Generalidades. La localización, tenemos aquí localizado el corazón. Entonces está en el mediastino anterior, que está delimitado por delante por el esternón, a los lados por los pulmones y los cartílagos costales, atrás por la columna dorsal o torácica y abajo aquí por el diafragma. Ese es el espacio, el mediastino, donde está el corazón, mediastino medio. Aquí tenemos otra visión para mostrar que el corazón pues está prácticamente de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, ¿no?
y de arriba hacia abajo. Esa es la situación o ubicación del corazón. Decíamos, el mediastino, tenemos delante del corazón está el mediastino anterior. Y el corazón se sitúa en el mediastino medio. Y atrás tenemos el mediastino posterior, todos ellos inferiores. Este órgano varía su tamaño entre los individuos, es aproximadamente del tamaño del puño y es más grande en el hombre que en la mujer. La configuración externa del corazón. El corazón presenta entonces en su configuración externa tres caras. Una cara anterior o cara esternocostal, una cara inferior o cara diafragmática, una cara pulmonar izquierda, tres bordes, un borde derecho y dos bordes izquierdos, una base y un vértice. La cara anterior o esternocostal va a estar en relación en la mayor parte con el ventrículo derecho, la cara esternocostal. La cara anterior está formada por el ventrículo derecho en su mayor parte, la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo, además del surco interventricular anterior. La cara inferior o diafragmática, esto descansa en el diafragma, está constituido por el ventrículo izquierdo y en parte por el ventrículo derecho, relacionada con el centro tendinoso del músculo diafragma. Ahí es donde se encuentra entonces la cara inferior, que se llama entonces o diafragmática. Aquí otro ejemplo de la cara diafragmática, entonces está en relación por el ventrículo derecho y por el ventrículo izquierdo el surco interventricular, donde están los grandes vasos, el surco interventricular posterior, que está entonces recogiendo la sangre para llevar aquí a la vena del seno mayor. Y aquí tenemos la arteria que da vuelta, que es la arteria circunfleja, para dar la arteria interventricular posterior, rama de la coronaria derecha. La cara pulmonar es la que está encajado prácticamente en el área que corresponde a la impresión cardíaca en el pulmón izquierdo. Eso hemos visto el día de ayer o la anterior clase. Los bordes del corazón. El borde derecho de la aurícula derecha se extiende entre la vena cava superior, aquí la vena cava superior, y la vena cava inferior. Es el borde derecho. El borde inferior, ventrículo derecho, es el ventrículo derecho y una pequeña porción del ventrículo izquierdo. El borde izquierdo, ventrículo izquierdo y una pequeña porción de la orejuela izquierda. La orejuela es la orejuela derecha y esta es la orejuela izquierda. Aquí tenemos la orejuela izquierda. Y el borde superior por delante de las aurículas y orejuelas derecho e izquierdos. Emergen entonces la aorta aquí, ascendente, y el tronco de la arteria pulmonar. Aquí está el tronco de la arteria pulmonar. La base del corazón, la forma como lo vemos desde arriba, constituye la cara posterior. Está formada por la aurícula izquierda, aquí, con una contribución menor de la aurícula derecha. Se orienta posteriormente hacia T6 y T9 y está separada por el pericardio, el seno oblicuo del pericardio, el esófago y la aorta. Se extiende superiormente hasta la bifurcación del tronco pulmonar e inferiormente hasta aquí, hasta el surco coronario. El surco coronario es este. Entonces es el límite. Entonces aquí tenemos que recibe a las arterias, mejor a las venas pulmonares, son las 4 venas pulmonares. Aquí tenemos 2 superiores y 2 inferiores. Las venas pulmonares que están trayendo de los pulmones sangre arterial. Estos 2 vienen del pulmón izquierdo y estos 2 son para el pulmón derecho. Están llevando a la aurícula izquierda. Entonces, en la base del corazón se encuentran estos orificios, ¿no?, para la desembocadura de estas venas importantes.
Y a la derecha de esta misma base, contando con un poco de la aurícula derecha, entonces tenemos las venas cavas superior y la vena cava inferior en la aurícula derecha. Muy bien. El vértice del corazón, porción inferolateral del ventrículo izquierdo, posterior al quinto espacio intercostal izquierdo en los adultos. Permanece inmóvil a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Es el punto donde los ruidos del cierre de la válvula mitral son máximos. Por eso se llama también choque de la punta. Mejor se llama ahora apex, choque del apex. El vértice está debajo del lugar donde el latido puede auscultarse en la pared torácica. Es ahí donde se puede auscultar al corazón. Relaciones del corazón. Capas del corazón. Con el pericardio. El pericardio protege al corazón y este se divide en pericardio fibroso y pericardio seroso. El pericardio fibroso es un tejido conectivo denso y regular, poco elástico y resistente. El pericardio seroso es delgado y forma una doble capa, la capa parietal, que se fusiona al pericardio fibroso, y la capa visceral o interna, que se adhiere al miocardio y contiene líquido pericárdico. El miocardio es el músculo cardíaco formado por fibras musculares en forma de remolino alrededor del corazón. Y el endocardio es una fina capa de endotelio que yace sobre una delgada capa de tejido conectivo. Algo más para el pericardio. Entonces el pericardio rodea y protege al corazón. Mantiene en su posición en el mediastino. Otorga suficiente libertad de movimiento al corazón para la contracción rápida y vigorosa. Las capas del pericardio son visceral y parietal. El pericardio y las capas de la pared cardíaca. Decíamos que la capa fibrosa, tenemos el pericardio fibroso que se encuentra entonces aquí. Luego tenemos el pericardio seroso, que es parietal. El tejido conectivo. En el tejido conectivo vamos a encontrar el epicardio, el pericardio seroso y visceral. Y además en el tejido conectivo está el endotelio, donde se encuentra el endocardio. Y al medio está el miocardio, que es el tejido muscular cardíaco propiamente dicho. El pericardio, decíamos que es un saco fibroseroso que envuelve al corazón. Aquí ya está cortado el pericardio para mostrarnos la estructura misma del corazón. Los componentes del pericardio son el pericardio fibroso, es la pared externa o superficial. Y el pericardio seroso es la cubierta interna o profunda que está íntimamente con el miocardio. Pericardio fibroso es un saco en forma de cono o de pirámide. Presenta una base, caras anterior, posterior, derecha, izquierda y un vértice. La base está adherido al centro cardiofrénico. El diafragma tiene una forma triangular, cuyo borde anterior está firmemente unido entre el músculo y el pericardio. El borde posterior izquierdo está delimitando la incisura media del centro tendinoso. En el ángulo posterior derecho se ubica la vena cava inferior que está ingresando a la aurícula derecha. Las caras del pericardio fibroso. El anterior va del diafragma al pedículo vascular. Tiene forma triangular, cuyo vértice corresponde entonces al apex cardíaco, aquí, el apex cardíaco. El posterior es cóncavo, menos alta que la cara anterior. En sentido vertical va del diafragma hacia las arterias pulmonares. Pulmonar derecha en sentido transversal entre las venas pulmonares. Entonces, la arteria pulmonar, ahí es donde se va a dividir en estas venas, aquí se ve un poco.
La derecha es vertical, va del diafragma a la vena cava superior. Aquí va a venir una de las láminas. La izquierda es convexa, se adapta a la superficie cardíaca y es atravesada por las venas pulmonares izquierdas. El pericardio fibroso en el vértice es truncado, representado por una circunferencia que rodea los vasos que emergen de la base cardíaca. Adelante, parte del borde derecho de la vena cava superior, cara anterior del tronco brachiocefálico, la arteria pulmonar izquierda, cara izquierda del corazón, la cara izquierda del corazón. Atrás, la cara posterior de la arteria pulmonar, aquí atrás, derecha hasta la cara de la arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda está por atrás. Medios de fijación del pericardio fibroso. Tenemos los ligamentos pericardiofrénicos. A través del pericardio también se está fijando el corazón. Los ligamentos pericardiofrénicos están aquí del pericardio hacia el músculo diafragma. Y estos son tres, unen el diafragma al pericardio, son uno anterior, dos, el ligamento externo pericárdico, el ligamento externo pericárdico, y tres, el ligamento vértebro pericárdico. El ligamento vértebro pericárdico, el que está yendo atrás a la columna vertebral. Y el otro, el 4, tenemos es el ligamento timo-tiro pericárdico. La vaina tiroidea se prolonga hacia el timo y está contactada con el pericardio anterior. Aquí sería este. Y este sería el otro. El 3 es el ligamento vértebro pericárdico y este es la lámina timo-tiro pericárdico. Y aquí falta un ligamento, el ligamento externo pericárdico inferior, y este es el ligamento externo pericárdico superior. Estas son diapositivas de la Organización Panamericana de la Salud. El pericardio seroso. El pericardio seroso es una bolsa serosa que tiene dos láminas. Una adherida a la superficie cardíaca que se llama lámina visceral o epicardio, y otra que recubre a la superficie interna del pericardio fibroso, que es la lámina parietal. Ambas unidas en una sola estructura que delimitan entre sí una cavidad virtual. En amarillo sería la cavidad virtual, que es la cavidad pericárdica. Cuando hay alguna inflamación, un trauma, se acumula ahí el líquido inflamatorio o se acumula ahí la sangre. Entonces hay un derrame pericárdico, se dice, o una hemorragia pericárdica. Entonces, depende del tipo de líquido que se junta ahí y se convierte entonces en una cavidad real. La lámina parietal está íntimamente unido al pericardio fibroso por su cara interna. En cambio, la lámina vertical o visceral o epicardio está íntimamente unido al corazón, excepto en los grandes vasos. Los vasos sanguíneos llevan una cubierta celosa que está dado por la lámina epicárdica. El pliegue preaórtico de la concavidad es un espesamiento de la lámina visceral en la cara anterior del arco de la aorta. El pliegue vestigial de Marshall es un pequeño cordón fibroso ubicado debajo de la arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda está aquí por debajo, aquí debajo. Reúne la vena pulmonar superior izquierda a la cara anterior de la aurícula izquierda. Es un vestigio de la vena cava superior izquierda. Está casi por atrás. Cavidad cardíaca. Las cavidades cardíacas del pericardio. Es un espacio virtual conformado por las hojas de la lámina serosa, en cuya unión forman recesos o fondos de saco. Tenemos el fondo de saco anterior, que
es preaórtico. La aorta está aquí y el preaórtico entonces estaría aquí. Ubicada en la parte más alta del arco aórtico, forma una depresión que cae lateralmente en la vena cava superior. Aquí va a caer. Y el tronco de la arteria pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar va por aquí para finalmente llegar a la orejuela derecha e izquierda. Las orejuelas están aquí y aquí. El seno transverso pericárdico de Theile es el espacio ubicado entre el pedículo arterial y la aurícula izquierda, de forma transversal y delimitado por atrás por la arteria pulmonar derecha, después de la arteria coronaria izquierda. Esta es la arteria coronaria izquierda. Seguimos con cavidades cardíacas. Receso retrocavo de Hallison. Se ubica entre la vena cava superior y la vena pulmonar superior derecha. Y a otros el seno oblicuo posterior de Haller. Esta está detrás del corazón. Esta parte anterior, detrás del corazón aquí. Ubicado detrás de la aurícula hasta la arteria pulmonar derecha. Esta es la arteria pulmonar derecha y aquí está entonces el surco oblicuo posterior de Haller. Irrigación del pericardio, no del corazón, del pericardio. La irrigación del pericardio es rica pero no sistematizada. Provienen de las arterias, de la arteria mamaria interna, rama de la subclavia, de la arteria pericardiofrénica superiores, de las arterias frénicas inferiores y de la arteria tiroidea media. Y las venas van al sistema ácigos y a las venas frénicas superiores. Los linfáticos corresponden a las cadenas frénicas, a las intertraqueobronquiales y a las infradiafragmáticas. La inervación por el nervio frénico, que ya conocemos, 3, 4, 5, origen de las cervicales, a los nervios vagos o decimopar, al simpático que viene del plexo subepicárdico que proviene del plexo pericoronario. Configuración interna del corazón. Primero vamos a empezar por el tabique interventricular. El tabique interventricular se extiende desde la cara anterior hasta la cara inferior del corazón. Es triangular el septo. En la derecha del septo interventricular está el orificio atrioventricular y el orificio del tronco pulmonar, y a la izquierda del orificio atrioventricular izquierdo y el orificio de la aorta. El septo interventricular presenta dos porciones. Una porción membranosa que está situada en la base del septo interventricular, frente a la parte posterolateral derecha del orificio de la aorta. Y la porción muscular comprende casi todo el septo y se extiende disminuyendo un poco de espesor. Aquí está, este es el septum. Aquí entonces está más delgado y aquí se hace más grueso la pared. Otra cosa, aquí tenemos que esta es la pared del ventrículo derecho, la pared anterior. Y aquí tenemos el del izquierdo. El del izquierdo es más grueso porque hace más trabajo. Entonces, el trabajo mayor lo lleva el ventrículo izquierdo. Aquí está el ventrículo izquierdo que está muy grueso, la pared, el tabique diré. También, por supuesto, va a tener más función la pared. El septo interatrial, ahora vamos a hablar del septo interatrial, o tabique interarterial auricular, es una membrana que separa los dos atrios, las dos aurículas. Una de sus caras se orienta hacia la derecha anterior y un poco superiormente, mientras que la otra se orienta a la izquierda posterior y un poco inferiormente. En la región postero-inferior de la cara derecha se observa la fosa oval. Está limitada por el limbo de la fosa oval, arqueada, cóncava posterior y sobre todo inferiormente.
La fosa oval se prolonga superior y anteriormente y a la izquierda del limbo mediante un saco que mide de 3 a 6 milímetros de profundidad. La cara izquierda es a veces ligeramente saliente o deprimida. En la superficie izquierda del tabique se encuentra la válvula del agujero oval. Embriológicamente, el tabique interauricular podría estar abierto. En la parte anterior del repliegue semilunar se observan unas depresiones que es la fosita preseptal que es desarrollada en el periodo fetal. La configuración interna de la aurícula derecha. Tenemos la aurícula derecha, todas sus partes. Entonces aquí tenemos la fosa oval que estábamos hablando. Tenemos la válvula de Eustaquio. Ahí tenemos la válvula de Eustaquio. Tenemos aquí el seno coronario, la vena seno coronario. Y finalmente tenemos aquí a la derecha una valva de la tricúspide. Aquí está la valva auriculoventricular derecha. Aquí tenemos el llamado triángulo de Koch, y aquí tenemos que sobresale y se llama el tendón de Todaro. El tendón de Todaro. Entonces aquí está la vena cava superior y aquí está la vena cava inferior. Vamos a ver la configuración interna de la aurícula izquierda. Su forma es irregularmente redondeada y se describen 6 paredes. La pared lateral es lisa, de posterior anterior hasta la orejuela izquierda. Esta la orejuela. Esta es la orejuela. ¿Para qué sirven las orejuelas? Sirven para aumentar la cavidad cuando entramos en ejercicio, en mayor trabajo del corazón, entonces le llega más sangre y estas aurículas entonces se hinchan de sangre y entonces ese es un reservorio. La pared medial está constituida por el septo interatrial, el tabique interauricular. Las paredes superior e inferior son estrechos y lisos. La pared posterior presenta los 4 orificios de las venas pulmonares. Aquí está 1, 2, 3, 4. La pared anterior ocupada por el orificio atrioventricular izquierdo. Auriculoventricular izquierdo, por aquí es donde va a ir. Y aquí tenemos en parte una de las valvas de la válvula mitral. El septo interatrial o tabique interatrial es una membrana que separa las dos aurículas. Ya esto hemos visto ya. Estamos repitiendo. En la región posterior inferior de la cara derecha se observa la fosa oval. Ya hemos visto la fosa oval. Está limitada por el limbo de la fosa oval, arqueada, cóncava, posterior y sobre todo inferiormente. Los ventrículos. Los ventrículos, hemos visto ya las aurículas, ahora vemos los ventrículos. Son 2 cavidades piramidales situados anteriormente a los atrios y a ambos lados del septo interventricular. Es el septo interventricular. El vértice de los ventrículos corresponde al vértice del corazón. Ahí está el vértice del derecho, pero el izquierdo en realidad es el que hace más a la punta del corazón, o apex, o vértice del corazón. La base de cada uno de estos, de cada ventrículo, está ocupada por 2 orificios circulares. Aquí tenemos el orificio auriculoventricular derecho y el orificio auriculoventricular izquierdo. También se llama orificio auriculoventricular tricuspideo, porque está alojando a la válvula tricúspide. Y este es el orificio auriculoventricular mitral o bicúspide, porque está alojando a la válvula bicúspide. Y entonces, además tenemos los orificios arteriales. Este es el orificio arterial de la arteria pulmonar y este es el orificio de la arteria aórtica. Orificios auriculoventriculares y arteriales. Orificios auriculoventriculares. Cada uno de los orificios está provisto de un aparato valvular denominado válvula auriculoventricular. Las válvulas auriculoventriculares tienen la forma de un embudo membranoso
están divididas en varias válvulas cúspides y cada válvula presenta una cara axial lisa y una cara parietal irregular por las inserciones de las cuerdas tendinosas y un borde adherente unido al contorno del orificio auriculoventricular y un borde libre irregularmente dentado. Los orificios arteriales. Cada orificio está provisto también de 3 valvas semilunares. Las valvas semilunares son delgados de pliegues membranosos. En cada valva se reconoce una cara superior o parietal cóncava y una cara inferior o axial convexa, un borde adherente curvo y cóncavo superiormente, por el cual la valva se une a la pared, y un borde libre, el cual presenta el nódulo de la valva semilunar. Las paredes de los ventrículos y trabéculas carnosas son mucho más gruesas que los atrios. Presentan las trabéculas carnosas, que son de 3 órdenes. Las trabéculas carnosas de primer orden son músculos papilares. Son de forma cónica y están unidos por sus bases a la pared ventricular. De su vértice se desprenden cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas se dividen en 3 categorías. Las de primer orden se fijan en el borde adherente de la valva, las de segundo orden en la cara parietal y las de tercer orden en el borde libre. Las trabéculas carnosas de segundo orden están unidas a la pared ventricular como puente, y las trabéculas carnosas del tercer orden, que son parte de la pared ventricular. Aquí se ve entonces todo lo que hemos hablado. Entonces tenemos aquí las columnas carnosas de primer orden, de donde emergen justamente las cuerdas tendinosas de las valvas correspondientes, que tiene la forma entonces de la de primer orden, la forma de un cono, y de cuyo vértice se está originándose la cuerda tendinosa correspondiente. Las cuerdas carnosas de segundo orden son estos, parecen que estuvieran insertados de un lado al otro como si fuera un puente por abajo. En cambio, las de tercer orden están formando la pared del ventrículo mismo. Esas son la estructura en realidad del ventrículo derecho. Y aquí tenemos la válvula, en este caso la válvula tricúspide, con 3 valvas, ¿no? Y aquí vamos a observar una formación que va de la columna carnosa de primer orden y que se inserta aquí en el ventrículo derecho, y él es que se llama la trabécula septomarginal. La trabécula septomarginal, que es lo que se llama la banda moderadora. Cuando viene la sangre de la aurícula, primero de las venas cava superior y la cava inferior a la aurícula derecha, entonces la sangre pasa la válvula auriculoventricular derecha, tricúspide, la sangre pasa con fuerza y luego en esta banda moderadora hace como una especie de remolino y sube y pasa entonces a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se va a dividir en 2, pulmonar izquierda, pulmonar derecha, derecha, izquierda, y esta derecha va a ir al pulmón derecho y esta otra va a ir al pulmón izquierdo. ¿Para qué? Porque esta no es sangre oxigenada, va a ir al pulmón para oxigenarse, para ir a cumplir entonces la hematosis, que va a salir entonces como venas pulmonares y va a ir a la aurícula izquierda a desembocar para luego entrar entonces al ventrículo derecho a través de, de las venas y luego atravesando la válvula mitral. Vamos a ver eso enseguida. Las paredes. Mide alrededor de 5 milímetros de espesor y se divide en pared anterior ligeramente cóncava, corresponde a la cara anterior del corazón. La pared inferior, también ligeramente cóncava, corresponde a la cara inferior del corazón. Y la pared medial, marcadamente convexa, y está formada por el septo interventricular. Vértice. El vértice del ventrículo derecho está tabicado por numerosas trabéculas carnosas de segundo y tercer orden que se unen entre sí y dan esta parte de la cavidad un aspecto cavernoso. Los bordes está ocupado por el orificio atrioventricular derecho y la valva atrioventricular derecho. Los músculos papilares del ventrículo derecho anexos a la válvula atrioventricular derecha
y el orificio del tronco de la arteria pulmonar. Se explica. La configuración interna del ventrículo izquierdo, ven ustedes, es aplanado y transversalmente, aquí está, y solo presenta entonces dos paredes. Presenta un vértice y aquí un vértice. Fíjense aquí las columnas carnosas de primer orden, aquí que tienen una base y tienen un vértice, de cuyo vértice se desprenden estas cuerdas tendinosas que están yendo a esta valva anterior. Y hay otra posterior que va a la valva posterior. Bien. Las paredes, una izquierda y otra derecha, decía que solo tenía dos paredes y son cóncavas. Su espesor es de 1 centímetro, en cambio, por término medio. La pared izquierda, de esta pared nacen los músculos papilares de la válvula atrioventricular izquierda. La pared derecha es areolar, en su mitad y lisa posteriormente, cerca del orificio de la aorta. El vértice está redondeado y su superficie está recubierta por una red de trabéculas carnosas de segundo y tercer nivel. Vamos a ver ahora la base, los componentes de la base del corazón. Son entonces la vena cava superior y la vena cava inferior. Sería un poco de la aurícula derecha. Las venas pulmonares, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, son las venas pulmonares. Estas son las venas pulmonares superior e inferior derechas y estas son las venas pulmonares superior e inferior izquierdas, que vienen entonces del pulmón izquierdo y luego vienen del pulmón derecho como sangre ya oxigenada aquí a la aurícula izquierda, para pasar luego al ventrículo izquierdo y salir la sangre oxigenada a través de la arteria. La base está completamente ocupada, primero por el orificio atrioventricular izquierdo y la válvula atrioventricular izquierda. Los músculos papilares del ventrículo izquierdo, las cuerdas tendinosas de los músculos papilares son el músculo papilar anterior que nace del borde anterior del ventrículo izquierdo y el músculo papilar posterior que se desprende del borde posterior inferior del ventrículo y de la parte vecina de la pared lateral. El orificio de la aorta está situada anteriormente a la derecha del orificio atrioventricular izquierdo, posteriormente al orificio del tronco pulmonar. Es circular y mide de 65 a 70 milímetros de circunferencia por término medio. Cámaras del corazón. En cada cavidad ventricular se pueden distinguir una cámara de entrada venosa y corresponde posteriormente al orificio aurículo-ventricular correspondiente, y una cámara de salida que es arterial, que se abre superiormente en el orificio arterial, hacia aquí. La cavidad ventricular derecha presenta una cámara venosa. Las paredes de este segmento venoso son irregulares y están erizadas de trabéculas del tercer orden. La cámara arterial es anterior y se orienta oblicuamente del lateral a medial. La válvula auriculoventricular derecha es la que se separan las dos cámaras, las cuerdas de dicha valva y la trabécula septomarginal se extiende desde el músculo papilar anterior hasta el músculo papilar del cono arterial. La cavidad ventricular izquierda decíamos que está dividida en dos cámaras, una izquierda inferolateral y venosa y otra derecha superomedial y arterial aórtica. La sangre venosa precedente del atrio izquierdo pasa directamente a la cámara venosa. Las válvulas que controlan el flujo de la sangre por el corazón son cuatro. 1. La válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenarla. La válvula mitral permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo. La válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta y la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la sangre al resto del organismo.
Entonces, vamos a ver aquí un corte a nivel de las válvulas, corte transversal, y vamos a ver qué pasa con las válvulas durante la sístole. Primero vamos a definir qué es la sístole. La sístole es la contracción ventricular. La diástole es la represión o también la relajación del ventrículo izquierdo, la recepción de sangre del ventrículo derecho. Durante la sístole, entonces, se cierran las válvulas mitral y tricúspide y se abren las válvulas pulmonar y aórtica para que salga la fuerza de contracción tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Y durante la diástole, para que le llegue la sangre a las cámaras ventriculares, entonces se cierran las sigmoideas y se abren para que las aurículas, ¿no?, dejen pasar la sangre que contienen hacia los ventrículos. Aquí se abre la válvula mitral y se abre la válvula tricúspide. Entonces, es la forma de explicar, ¿no?, cómo actúan las válvulas en sístole o en diástole. Tienen que saber eso, sí o sí. Aquí vamos a explicar qué es la circulación mayor. La circulación mayor o gran circulación comienza en el ventrículo izquierdo, sangre oxigenada, sale por la arteria aorta y luego va y se distribuye en las arterias de menor calibre y luego en los capilares arteriales y pasa la sangre hacia los tejidos, la sangre oxigenada, y luego por medio de los capilares venosos pasa el dióxido de carbono de los tejidos a la sangre y luego va a las venas de menor calibre y finalmente se va hacia las venas cavas, en este caso inferior, y luego la vena cava superior para llegar la sangre no oxigenada hacia la aurícula derecha. Entonces, esta circulación mayor va del ventrículo izquierdo, pasando toda la sangre en todo el cuerpo de los individuos, y luego llegar hacia la aurícula derecha. Eso se llama gran circulación, circulación mayor. La circulación menor o pequeña circulación. Comienza entonces esta circulación en el ventrículo derecho, aquí, en el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa la sangre hacia la arteria pulmonar y luego esta arteria pulmonar se bifurca para cada pulmón y luego continúa en los pulmones, se arterializa a través de los capilares arteriales pulmonares, el paso del oxígeno del alvéolo a la sangre y luego va hacia las venas pulmonares, ¿no?, dos de cada pulmón, hacia la aurícula izquierda. Entonces, la circulación menor parte del ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Termina en la aurícula izquierda, llevando entonces sangre oxigenada. Esas son la gran circulación mayor y esta la gran circulación menor. Con este esquema es fácil de aprender, uno no puede perderse. Estructura del corazón. Algo ya habíamos dicho sobre el pericardio, pero ahora vamos a ver un poco más. Las capas de la pared cardíaca. Vamos a comenzar con el endocardio, la parte más interna. El endocardio es una delgada capa interna. Es una membrana de revestimiento de la parte interna de todo el corazón. Inclusive cubre a las válvulas. Entonces, por eso se llama, cuando se inflama este endocardio, se llama endocarditis. Entonces, ahí incluso se toman las válvulas, ¿no? Eso es peligroso. Luego tenemos la segunda capa aquí, el miocardio, que es gruesa. El miocardio es gruesa, es una capa media, formada por los músculos cardíacos. Finalmente, el epicardio, delgada capa externa formada
por la lámina visceral del pericardio seroso. Y aquí tenemos el pericardio que ya hemos estudiado. Un poco más sobre el miocardio. El miocardio, armazón fibroso del corazón primero, que se compone de 4 anillos fibrosos. Están situados alrededor de los orificios auriculoventriculares y arteriales de la base de los ventrículos. Estos anillos fibrosos o auriculoventriculares, los bordes auricular y ventricular de estos anillos sirven de superficie de inserción para las fibras musculares de las aurículas y de los ventrículos. Su borde interno emite una expansión que se extiende en la valva y forma su armazón fibroso. Su borde externo corresponde a los anillos fibrosos vecinos y al surco coronario. Los anillos arteriales están formados en cada orificio por 3 engrosamientos fibrosos de la pared que son cóncavos superiormente y que corresponden al borde adherente de las 3 valvas semilunares. El anillo aórtico se une posteriormente por medio del tejido fibroso a los anillos fibrosos auriculoventriculares. Las fibras musculares se distinguen en 3 categorías. Unas son las fibras de los ventrículos y las fibras de las aurículas. Las fibras de los ventrículos se componen en fibras propias de cada ventrículo y fibras comunes a los 2 ventrículos, que envuelven a las precedentes. Las fibras musculares propias de los ventrículos describen asas, ¿no?, inclinadas oblicuamente sobre el eje del corazón y se fijan a los anillos fibrosos por sus 2 extremos. Las fibras musculares comunes envuelven y unen los 2 sacos musculares formados por las fibras propias. Las fibras de las aurículas, la musculatura de los atrios es delgada y se compone también de fibras propias y comunes, fijadas únicamente en los anillos auriculoventriculares, y las fibras propias están agrupadas según 2 categorías de fascículos: los fascículos anulares y los fascículos ensiformes. La otra categoría de fibra muscular está constituido por el sistema de conducción del corazón, que es motivo de la próxima clase, el sistema de conducción del corazón. El endocardio, algo más sobre el endocardio. El endocardio recubre toda la superficie interna de los atrios y de los ventrículos. Las valvas atrioventriculares están constituidas por un repliegue del endocardio que reviste una lámina fibrosa visceral. Las valvas semilunares tienen las mismas estructuras que las valvas auriculoventriculares, con la diferencia que el endocardio es sustituido en la cara parietal de la valva por el endotelio arterial. Muy bien, esta es la primera parte de esta clase, que por motivos técnicos hemos pasado un poco en diferido. Muchas gracias, hasta el lunes.